Hola queridos hermanos, saludos y bendiciones para todos. ¿Es incondicional el amor de Dios? Esta es una pregunta muy importante porque algunos malinterpretan esta frase, incondicional. Incondicional es que a pesar de todo, algunos dicen, el Señor va a salvar a todos. Porque si es incondicional, su amor quiere decir que no exige nada, entonces igualmente así tendrá que salvar a todos. Porque la comprensión que algunos le dan a la palabra Dios es amor. Suponen que si Dios es amor, entonces Dios no castigará a nadie. Basta mirar la palabra de Dios. De principio a fin va a encontrar usted siempre las consecuencias de la desobediencia a Dios. Adán y Eva. Dios deja a Adán y Eva en un lugar insuperable, el huerto del Edén. Pero hay una condición. Hay un árbol que ellos no deben comer. Ellos comen y vienen las consecuencias. Dios los saca de ese lugar. Entonces, algunos sugieren y cuestionan por qué Dios hizo eso. Otros van más allá. ¿Por qué Dios les puso una tentación? Dios no les puso una tentación. Dios les colocó allí una señal de obediencia a la que ellos debían de hacer caso. Este capítulo 28 de Deuteronomio tiene 2 secciones. Y usted al leerlo se va a dar cuenta de ello. La primera, las consecuencias de la obediencia. Y la segunda, las consecuencias de la desobediencia. Aquí está la retribución a aquel que no oye la voz de Dios. Vemos hoy, mis amados, en todo el mundo una crisis sanitaria. El mundo está enfermo. ¿Por qué? Porque el hombre no oye la voz de Dios. Ha dado rienda suelta a su apetito. Y como dice el dicho, dime qué comes y te diré qué salud tienes. La mayoría de las enfermedades que hemos cosechado son producto de lo que hemos sembrado. Hemos tratado mal nuestro cuerpo. ¿Y luego qué hacemos? Culpar a Dios. ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué Dios permitió esto? No reconocemos que es el resultado de nuestra propia acción. Quiero aquí hacerle énfasis a un asuntico muy sencillo. La gracia de Dios en 2 formas debemos entender. La primera, la gracia común de Dios. ¿Qué es gracia común? Es bendición de Dios para toda la humanidad. Como dice la Biblia, el sol sale sobre buenos y malos. Todos tienen su alimento, todos respiran el mismo aire, todos tienen la bendición que Dios da cada día. Pero esa gracia que es para todo el mundo, aun para los más perversos del mundo, esa gracia es diferente cuando la persona voltea hacia Dios. Y ahí podemos hablar de la gracia salvadora de Dios. Cuando nosotros dejamos de mirar para este mundo y miramos a Dios, lo confirmamos con su palabra, comienza a efectuarse una gracia diferente, gracia salvadora. Esa gracia salvadora hace que entonces entremos en una relación con el Señor día a día, una relación de amistad, una relación de compañerismo. Saben ustedes que hay en estos términos en que nosotros tomamos las cosas, hay frases que son mal comprendidas. Y esta es una, el amor incondicional de Dios. Porque si es incondicional, quiere decir que entonces hagamos lo que hagamos, Dios lo va a pasar por alto. Y no es así. En la Biblia es claro, Dios pone condiciones. Su amor está allí. Él no deja llamar al pecador, pero no podrá salvarlo por encima de su transgresión. Y el segundo punto que es mal comprendido es el asunto de que entonces
somos salvos por gracia, no tenemos que hacer nada. Esa es otra incomprensión de estos términos. Algunos suponen que son salvos y entonces no tienen que hacer nada. El salvo hace. Es imposible que alguien que está gustando la salvación de Dios esté inactivo, no esté haciendo algo. Quiero leer un texto aquí del Evangelio de Juan, en el capítulo 9, el versículo 31, algo interesante que nos dice. Fíjense cómo dice. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Dice el texto, Dios no oye a los pecadores. Ahora, ¿entonces Dios no oye a nadie? Porque todos somos pecadores. Hermano querido, aquí está hablando el texto de el pecador voluntario, del que ha levantado su mano contra los preceptos de la ley de Dios a plena conciencia. Todos somos pecadores. Y como dice el apóstol, hay pecado de muerte y hay pecado no de muerte. Luego dice, Dios oye a los que son temerosos de Él. Aquí no dice Dios solo oye a los perfectos, no, a los que son temerosos, temen a Dios y guardan sus mandamientos. ¿Cometen yerros? Sí. ¿Se equivocan? Sí, pero ¿son qué? Temerosos de Dios. No han levantado la mano contra ningún mandato de Dios. Quieren hacer esa voluntad de Dios porque son amigos de Dios. Aman a Dios. El texto termina diciendo, y hace la voluntad. A ese oye. Otra reflexión de este texto es que no podemos confiarnos. No podemos pensar que porque Dios nos responde nuestras oraciones, nos concede nuestras peticiones, es que estamos muy bien. No. Dios aún a los que están caminando mal les concede bendiciones. Trata de atraerlos. El cristiano no puede darse por seguro de que está muy bien en su vida cristiana. La vida cristiana es algo en lo que debemos estar vigilantes. ¿Por qué? Porque muchos están confiados. Andan mal en la vida cristiana, pero usted les pregunta cómo están y cómo dicen ellos. Muy bien, muy bendecido. Estoy perfectamente, cuando no es así. Falsa confianza. No debemos confiar ni en nosotros mismos. Somos débiles. No hay mayor lucha que la que nosotros estamos emprendiendo contra nuestras propias inclinaciones, aquellas que nos juegan malas pasadas. Pero me gusta mucho este texto que les acabo de leer, porque Dios es misericordioso y aquellos que nos hemos equivocado podemos recibir perdón de Dios, porque Él está atento a escuchar la oración de aquellos que con sinceridad de corazón le buscan. ¿Es Dios entonces incondicional? Por supuesto que no. Porque si Dios fuera incondicional, repito, tendría que salvar a todo mundo. Y en la Biblia eso no lo dice. La Biblia dice que Dios tiene un pueblo, un remanente, al que Él va a llevar a su reino. Que Dios nos ayude, mis hermanos, para estar siempre firmes, firmes y adelante. No es imposible ser obediente al Señor. Es posible cuando tú y yo nos tomamos de Él. Él está esperando que confiemos, que entreguemos nuestra vida con sinceridad y Él hará lo demás. Pablo dice, el que comenzó en vosotros la buena obra, la terminará. Que Dios te bendiga, es mi deseo.